también está acompañándonos en el día de hoy Daniel Pou. Hace mucho que no nos visitaba. Sí. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo trata la vida y este momento? Bueno, primero agradecerles la invitación al programa. Ustedes me habían invitado en otros momentos, pero yo tenía unos compromisos que me impedían compartir con ustedes, lo cual para mí compartir con ustedes es un privilegio. Y yo digo que la vida me trata bien porque yo soy un hombre que tengo pocas expectativas de la vida y sencillamente enfrento día a día las adversidades y disfruto los momentos agradables que se me presentan. Y trato de guardar más en mi memoria los momentos agradables que los desagradables. Pero la situación en República Dominicana, indiscutiblemente que es una situación compleja y complicada, ambas cosas a la vez. Compleja porque hay muchas indefiniciones y muchas situaciones que la sociedad dominicana no tiene el entrenamiento, no tiene el expertise para enfrentarla. La sociedad dominicana desde hace un tiempo ha tomado un derrotero que indiscutiblemente es preocupante porque hay males sistémicos que no se enfrentan como tales, sino como situaciones coyunturales. Entonces todo se va magnificando. Es como si usted quisiera enfrentar un tumor como si fuera un quiste. Un tumor es un tumor, un quiste es un quiste. La malignidad de un tumor es posible o no. Un quiste difícilmente sea maligno, pero el tumor tiene el grave problema que afecta por lo general órganos vitales. Sí. Y el órgano más vital de toda esta deformación, de toda esta tumoración en que durante procesos históricos hemos ido acumulando en términos de gestión en República Dominicana, afectan al órgano principal de la sociedad, que es al Estado. Entonces, desde ese punto de vista, hay problemas que hay que atender y que no se pueden atender con tintura de yodo, que requieren el escarpelo para hacer una incisión profunda y extirpar el mal. Pero para eso hay que afectar grupos de poder. Y es el gran desafío que se presenta. No digo yo al gobierno, se presenta al liderazgo político nacional. Tiene que haber un consenso de las transformaciones que deben implementarse en República Dominicana, porque tenemos un modelo político que está agotando incluso las propias posibilidades del Estado. De los partidos no le hablo nada. Anoche escuché un miembro prominente del PRM donde decía, bueno, ya tratando de defender la posición de primarias abiertas, es el doctor Félix Olivares, que fue miembro de Junta Central Electoral, él argumenta que los partidos no tienen militancia. O sea, que ya los partidos más son una cúpula y los simpatizantes pueden ser cualquiera. O sea, los partidos han perdido su organicidad. Y yo digo que han perdido su organicidad porque han sustituido a sus cuadros políticos por inversionistas políticos. Personas con mucho dinero que están dispuestos a invertirlo en la política para que de alguna manera ese dinero se les retribuya con canonjías, privilegios y negocios con el Estado. Y desde ese punto de vista, el sistema político es insostenible. O sea, que usted está de acuerdo con las primarias abiertas. No, particularmente no. Yo digo que... pero Eddie Olivares, por lo que él le dijo, sí está con la primaria. Sí, hasta me llamó la atención, lo venía escuchando en la radio, no me he encontrado con él, que a veces es una persona muy agradable de conversación, me encanta, y es una persona muy inteligente, me encanta encontrarme con él y tener alguna conversación, porque hasta me dejó medio confundido. Sí. Pero yo entiendo la defensa que hacen muchos de primarias abiertas. Y la principal defensa está fundamentada en que los partidos han perdido calidad orgánica para poder realizar realmente primarias cerradas.
Esos grandes partidos... Y eso no es evadir responsabilidad de lo que del rol fundamental Claro. que debe de jugar un partido, el sistema de partido, la vida partidaria. O sea, es terminar de eliminar lo poco que queda de lo que es el sistema de partidos políticos en la República Dominicana, que es en lo que se sustenta la democracia de este país. Yo digo que los partidos son un actor fundamental en la democracia, pero el decir que la democracia se fundamenta en los partidos es un error craso, porque sigue primando con esa opinión la posición instrumentalizante del ciudadano. Y el actor fundamental de la democracia tiene que ser el ciudadano. Lo que pasa es que... ¿Regida por quién? O sea, ¿bajo qué orden? Bueno, movimientos sociales, partidos políticos, Ahí vienen los partidos políticos. agrupaciones, sí, correcto, pero durante décadas hemos escuchado decir que, y sobre todo a la dirigencia política, decir que los partidos son la base de la democracia. Yo digo que no, que es el ciudadano. El ciudadano, ¿por qué? Se limita a votar. Entonces, a ti nada más te interesa el ciudadano cuando va a votar. ¿Qué tú haces el resto del tiempo para que el ciudadano tenga conciencia ciudadana, adquiera compromisos, se empodere con los temas de la agenda de su sociedad? O sea, ¿qué hace usted? Pero no hacemos nada. Salimos el año de campaña a hacer bandereo, a hacer caravana, a poner disco light en las esquinas y no hay formación política para la militancia. Al propio Partido de la Liberación Dominicana, hoy en día los comités intermedios están llenos de tela de araña, porque yo recuerdo que yo iba a los comités intermedios, a conferencias, a lecturas, a compartir momentos importantes que me hicieron crecer políticamente y eran centros realmente de actividad cívica. Hoy en día tú pasas por los comités intermedios y la telaraña cubre las puertas. Eso es verdad. Y eso, entonces, eso fue lo que propuso el profesor Juan Bosch. Jamás en la vida, jamás en la vida. Lo que pasa está que el partido ha sido subsumido por los intereses del Estado. Y es un grave problema. Pero en términos generales, a mí me gustaría que se hicieran primarias cerradas, teniendo como árbitro la Junta Central Electoral para que se vea realmente cuál es el verdadero tamaño de los partidos. Eso sería interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el temor que más prima en la dirigencia política. Que es un error, profesor, porque imagínese usted, o sea, no es la cantidad, es la calidad de los partidos. Los países importantes, grandes, ¿cuántos militantes tienen? No llegan a los 300,000 militantes. No. Ni siquiera estamos hablando de 200, 180, 250,000, como demasiados militantes en un partido tan importante como, por ejemplo, el PSOE o el Bueno, PP. de eso te iba a poner como ejemplo. Tú coges y haces un levantamiento en España y la militancia de los partidos, como dices tú, en todo el territorio español. De los 30 millones de habitantes, 30 y pico de millones. Son 300,000, 400,000, de ahí no pasa. Con todo un andamiaje burocrático. Sí. Pero hay que tener una cosa en cuenta que es importante. Esos partidos tienen posiciones claras y definidas. Los partidos, no individuos como aquí, sobre el tema laboral, sobre el tema agrícola, sobre el tema salud, sobre el tema educación, sobre el tema internacional. Aquí en los partidos, tú le preguntas, ¿qué posición tienen ustedes con respecto al tema de salud? No, aparecen individuos que son especialistas, sí, que tienen alguna opinión en cualquiera de los partidos, pero los partidos aquí no tienen agenda de nación. ¿Por qué? Porque se han convertido en agencias que se han fraguado en una mera vocación del poder por el poder. Por eso es que los militantes que estudiaban, que discutían los temas nacionales, que yo recuerdo que pasaban horas tratando de buscar posiciones homogéneas, pues han sido sustituidos por ¿quiénes? Por inversionistas. Individuos que tienen 30... Empresarios, sí, comerciantes. Y algunos hasta de dinero dudoso. Y muchos de dinero dudoso. Muchos, algunos no muchos. Muchos de dinero dudoso. Entonces, con esta situación realmente,
la trayectoria de la democracia dominicana debe ser atendida con mayor responsabilidad por el liderazgo político. El liderazgo político no sabe en qué punto nos encontramos y cuáles pueden ser las consecuencias. Creo que no tienen la más mínima conciencia. Franklin Almeida hablaba hace como 2 meses de la haraganería de los partidos. Y él hablaba de que los partidos tenían que retomar el trabajo interno y hablaba incluso de que su partido debía de hacer una especie de reinscripción general. ¿A eso que se refiere? ¿Es a esa haraganería que hay o es que los partidos no están trabajando o es que ya no les interesa? Bueno, lo que sucede está que mi querido amigo profesor Almeida Rancière, si él toma en cuenta en términos estratégicos cuál ha sido el error incluso de su propio partido, no tiene nada que ver con lo que son las funciones de un partido moderno, transformador, como siempre se postuló el PLD. Lamentablemente, el PLD ha tomado el mismo derrotero del viejo PRD, clientelismo, populismo, inversionistas, grupos de opinión, estrategia mediática, pero la estructura del partido prácticamente no existe. Bueno, alguien dijo en estos días que aquí no había partidos, que aquí lo que había eran grupos de poder. Y en cierta medida los partidos son grupos de poder, pero son los grupos de poder que deben ser los intermediarios entre el Estado y la sociedad. Claro. Pero aquí son los intermediarios entre los poderosos y el Estado, ¿verdad? Entonces, Franklin tiene razón en ese sentido, pero la haraganería no es cultural, es medular. ¿Es propiciada? Claro, claro. Porque desde el momento en que recobren vitalidad los órganos del partido, se empieza a forjar, a levantar un valladar que va a frenar el influjo de los inversionistas. O sea, y eso es un tema fundamental. Hoy en día, quien no tiene de 15 millones en adelante para una diputación, no la consigue. Puede ser el líder más brillante, luminoso, excelso y preclaro de la bolita del mundo. Pero si usted no tiene 15 millones, no va para parte. Hay partidos que... pero 15 millones para buscar una regiduría. Bueno, yo te estoy diciendo una... Lo mínimo, él pone a una gente que tenga toda la luz, todas esas condiciones, pero además los 15 millones. Y los 15 millones. Y los 15 millones. Para buscar una regiduría, porque bueno, hasta una diputación cuesta más. Una diputación, claro, en provincias pequeñas, eso es lo que cuesta. Provincias pequeñas de la zona fronteriza, sí. Por ahí. Aquí hubo candidatas a diputadas que no gastaron menos de 100 millones de pesos. Sí, pero es que esa fue al vapor y como no tenía ninguna luz y brillo, había que buscar los 100 millones. Claro, eso fue un suero. Eso fue un suero. Mire, profesor, hay algunos escándalos terribles alrededor del gobierno. Han contribuido a seguir manchando de alguna manera porque en los últimos meses el gobierno pasa por uno de los peores momentos en cuanto a imagen se refiere. Pero este caso ha sido un caso demasiado cruel, evidente por la imagen que se presentó de un catedrático asesinado con blogs, con cadenas y candados, todas esas cosas, candados. O sea, toda una parafernalia mafiosa. Sí, eso parece de película. Me gustaría que nos compartiera su parecer, su impresión y cómo analiza usted este hecho donde ya aparentemente se tienen identificados, y digo aparentemente porque no he visto la primera prueba, los asesinos. Pero lo que está detrás de todo eso, el fondo del asunto. Sí, indiscutiblemente que es un caso complejo, es un caso complejo, lamentable, pero
no se puede perder la objetividad cuando uno asume alguna perspectiva de análisis de casos como esto. Hay una versión de que a él lo mataron por denuncias que había ya iniciado y otras que tenía pendientes de inicio. Le hablan de la pendiente de inicio del Banco de Reservas. Sí. Ese abogado había, junto con otros abogados, formado una organización de abogados que... CONA, sí. Que se había dedicado a empezar a llevar a los tribunales y a la opinión pública denuncias sobre irregularidades. Ya en el 2013, él había pactado con Víctor Díaz Rúas, luego que le había iniciado un proceso judicial, con Víctor Díaz Rúas y Karim Abu Naba, por el tema del C3, que es el material que se utiliza para el asfaltado de las calles. A todas luces, aquí había un escándalo con el tema del C3 y el negocio de Víctor Díaz Rúas y Abu Naba. La gente aquí, esos son materiales que por lo general siempre hay una negociación entre instancias del Estado y los importadores, o el importador fundamental, que en este caso era Karim Abu Naba, y por lo visto se produjeron unos cuantos manejos que llamaron la atención. Esa vez, él después de haber iniciado un proceso, Víctor Díaz Rúas lo llama, le muestra unos documentos y él retira la demanda. Ahí se produce una fisura al grupo que él pertenecía. Una fisura por comentarios no muy halagüeños sobre qué indujo al levantamiento de la demanda. Y ahí pues él se destaca como profesor universitario, formula varias denuncias porque todos los casos hay que verlo en su desarrollo histórico y va tomando preeminencia. Hay un tema que requiere un abordaje muy específico en el caso de este homicidio. Primero, hay que comprobar ahora las posibles implicaciones de los directivos de la ONSA en actos dolosos. Yo pensé que usted iba a seguir nombrando todas las otras denuncias que él habría hecho. No, él hizo múltiples denuncias. Yo incluso un amigo ayer me mandó una cronología. También tengo entendido que había iniciado un proceso de denuncia contra el Banco de Reservas por la inversión que hizo de casi 2.000 millones de pesos en el cambio de imagen. Pero no conozco los detalles de esta denuncia. Lo que sí parece una suma demasiado elevada para hacer un cambio de imagen de un banco, porque sería prácticamente de un banco que debería tener por lo menos 100 sucursales en el extranjero, que no lo tiene. Pero se dan esas situaciones. ¿Y la de ONSA? La de la ONSA, sí, que prácticamente era la menos trascendente de todas. Para tratar de aterrizar el tema, la investigación tiene una vertiente que es las denuncias que él hizo sobre la ONSA, o sea, actos dolosos. Tengo entendido que ya había un proceso que tenía audiencia fijada para el mismo día 12. No sé qué sucedió. El asunto está que ese es un aspecto. El otro aspecto, hay un testigo que dice que él había utilizado métodos no sanos para acercarse al director de la ONSA y ofrecerle el desistimiento a cambio de 4 millones de pesos y $100,000, porque él actuaba por un tercero interpósito. Había una tercera persona que le proporcionaba la información y él pues incoaba los procesos. Eran 2 millones para él y 2 para sí, el supuesto otro. Los $100,000 no sé para quién era, pero eso no importa.
Lo que quiere decir que esto es una cadena un poquito compleja. Claro, hoy en día familiares y amigos dicen que están intentando mancharle la memoria, lo cual habría que comprobar si es cierto o no es cierto, pero todos los elementos son atendibles. Dicen que él lo estaban sobornando y él no quiso aceptar, eso es otra posición. Pero aparece un señor empresario que dice ser la persona que le entregó el primer $1.000.000 a él para complacer los requerimientos de los 4 millones de pesos. Esta persona creo que ayer fue justamente sometida a la justicia por un hermano del occiso que es abogado. Claro, esa persona está en calidad de testigo. Hay muchos rumores sobre actividades no lícitas en ese sentido. Aquí todo el mundo sabe que aquí hay incluso periodistas que cobran por no denunciar informaciones. Aquí hay abogados también que cobran por no denunciar informaciones. Y lo que creo es que realmente esto es el resultado de una ausencia de mecanismos que garanticen la pulcritud en el Estado y una falta de atención por parte del gobierno de atender las denuncias que se producen en diferentes instancias del Estado sobre casos de corrupción. Esto es un cóctel complejo, pero esto es un cóctel que lo que nos dice que tenemos niveles de deterioro profundos en la sociedad dominicana. Yo no me refiero al homicidio desde el punto de vista del aspecto afectivo, sentimental. Yo soy un profesional de esa área y para mí el homicidio es un tipo penal y como tal lo trato. Sí digo que nadie merece perder la vida en ningún tipo de situación de violencia o desarrollo de una actividad delictiva. Pero lamentablemente el mundo del delito siempre termina en tragedias. Y en este caso, por alguna razón, este señor ha perdido la vida sin merecérselo. Pero ¿cómo usted cree que se ha manejado el caso hasta ahora? El Ministerio Público, ¿cómo lo valora? Estamos hablando de que el director de la ONCE inmediatamente, él estaba de viaje, llegó y en el mismo aeropuerto fue llevado. Fue apresado. Fue sí. apresado. Mira, y todo, o sea, ya todo el mundo da por un hecho de que esos son los asesinos, de que esos fueron los que cometieron sí. el hecho y todo. O sea, eso es parte de nuestra cultura. Primero, en nuestra cultura, la justicia no se ve como un acto de corrección social, sino como un acto de venganza. En la cultura dominicana, el hecho de hacer justicia es un acto de venganza, del ojo por ojo y el diente por diente. Por eso que tuve tanta gente que pregonan, aquí hay que imponer pena de muerte y cosas. Oye, con un sistema de investigación criminal, un sistema de justicia tan débil como el que nosotros tenemos, podríamos cometer muchos errores. Si pensamos que un sistema de justicia tan exhaustivo como el de Estados Unidos, de todos los que en su historia moderna ha condenado a muerte, se ha comprobado luego que el 17% de ellos eran inocentes. Imagínate en un país donde la policía ni siquiera tiene muchas veces los reactivos para tomar las huellas dactilares. ¿Usted se imagina eso? Sí. Yo creo que la fiscal, la procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo ha hecho un buen papel. Ha hecho un buen papel con sus pequeñas deficiencias, pero esas pequeñas deficiencias se deben primero a dos cosas. El apresurarse. Sí. Lo llevan como caña para el ingenio. Sí, yo creo que, bueno, lo primero es que ya la policía al mediodía estaba anunciando resultados que ellos iban a dar. Eso no le corresponde a la policía, eso no es su papel. Ustedes son ahí simples auxiliares del Ministerio Público. Sí. Entonces,
porque aquí hay un tema de usurpación de poderes y de funciones. Hay otro tema que se enfatiza más la justicia mediática que la justicia real. Eso es otro tema. Si yo hubiera sido el procurador fiscal, no soy abogado, yo hubiera reunido todos los elementos al otro día, sin dar tantos detalles y sin caer en situaciones de subjetividad, hubiera hecho la rueda de prensa. Hay detenidos, están detenidos fulano. Es un caso complejo porque quienes han confesado hablan y hay un testigo de que había un caso de coacción, de chantaje, y lo digo de esa manera, pero hay que investigarlo. Lamentablemente hubo una premura, se hizo una presentación extemporánea, hay acusaciones insanas sobre la magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, que dicen que el señor director de la ONCE era su padrino político porque aparece entregándole un certificado. Sí. Esa señora hasta ahora ha demostrado ser una persona muy íntegra, que se merece el respeto de la sociedad dominicana y muy seria. Si ella hubiera sido una acólita complaciente de ese señor, que tiene una jerarquía política importante en su provincia, el Ministerio Público no pide privación de libertad como lo hizo por un año. No ordena el apresamiento en una situación bastante delicada, porque que la policía te detenga tú entrando al país por el aeropuerto, eso crea un hándicap, una imagen en términos personales que prácticamente te descalifica para el resto de tu vida, sí, sobre todo en términos políticos. Y yo creo que con los pocos recursos que había, la poca información que había, un hecho importante que a mí me preocupaba mucho, yo decía que para dar con la pista de lo que aconteció, tenían que producirse dos cosas. Primero, que la familia tuviera conocimiento de cuáles eran las relaciones de los CISO. O segundo, que una persona de las involucradas en el caso hablara. ¿Qué fue el resultado? Parece que producto de una suerte de observaciones que llevaron a la policía a apresar el señor que le dicen el Grande, que fue prácticamente quien utilizó su fuerza bruta, porque hasta parece un poco retrasado la manera que él se expresa. Utilizó su fuerza bruta para coaccionarlo y meterlo en el vehículo. Y yo digo que de los actuantes él es el menos culpable, porque por lo visto era una persona que ni siquiera tiene una calidad psicológica de poder establecer un nivel de voluntad para poder decidir frente a determinadas personas. Daniel, a mí me da la impresión, y lo decía antes de llegar al programa, sí, que en la ONSA se estableció una red de malhechores. En el 2015, Juan Ubiere lo denunció, sí, y eso está en toda la prensa del país, que en la ONSA estaba operando una red de sicarios que operaba desde Estados Unidos a atacárseles de aquí y que operaban con flotas de la ONSA. Y dijo que él tenía todos los detalles. Ayer nos dijo alguien aquí que en el 2013 Diario Libre publicó también el subdirector de la ONSA está preso por sicariato, hace como 2 años. Y ahora se destapa esto. El asistente del actual director era un deportado de Estados Unidos con vínculo con el crimen organizado allá. Sí. Eso sí lo estuve leyendo. Lo que pasa es que esas son instituciones que se le presta poca atención a los funcionarios, a la actividad que realizan, porque son instituciones que no tienen tanta relevancia a nivel nacional. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Hace unos meses la ONSA compró unos autobuses nuevos
y pocos días después esos autobuses se quemaron en uno de los parqueos de la ONSA. Eso fue sospechoso. Eso fue también un tema bastante sospechoso. Eran autobuses prácticamente que ni siquiera se habían puesto todavía en servicio. Y se alegó que fue un cortocircuito de un bombillo de una de las partes, pero que se quemaran todos los autobuses por un cortocircuito, como que era un poco exagerado porque el material de los autobuses, sobre todo el techo y cosas metálicos, no es tan factible prenderle fuego a un autobús que ni siquiera usa gasolina, usa gasoil, que es un combustible pesado, poco inflamable desde cierto punto de vista, y eso nunca se esclareció. Ahí se habló de un sabotaje, ahí se habló de un daño provocado por terceros internamente en la ONSA, pero nunca se rindió ningún informe convincente. La ONSA es una institución que ha presentado algunos inconvenientes muchas veces desde sus inicios. Incluso en un momento determinado yo por terceras personas me enteré de unas bonanzas de unas personas que yo conocía y me dijo alguien, no, es que ellos están involucrados en servicio a la ONSA. Y le digo, ¿y qué tanto puede dejar la ONSA, una institución que está, primero, subsidiada por el Estado y segundo, el poco servicio que brinda es precario? O sea, y que haya gente acumulando fortuna a partir de una institución tan débil como esa, pues deja mucho que desear. Daniel, por otro lado... Escúchame, los problemas de la ONSA vienen desde cuando Ditren, ¿eh? Ajá. Sí, y te lo voy a decir. Si a la ONSA le hacen una investigación y la remontan hacia atrás, porque ya desde esos tiempos había rumores con los temas de suplidores de la ONSA. Mira, Daniel, se están haciendo, o estén pensando ya como la temporada de encuestas. Yo en lo personal entiendo que es poco serio que si la Constitución de la República le crea un obstáculo al presidente de la República que esté, no a Danilo Medina, sino al que esté, para una repostulación, que en las encuestas lo incluyan. A mí me parece que es una forma para bajar a Leonel, pero aún así yo creo que eso es poco serio. Pues yo nunca he visto, ni siquiera Bill Clinton, que terminó con una popularidad en el cielo, las encuestas en Estados Unidos lo incluían como un probable precandidato. Pero, ¿cómo tú ves el escenario político de hoy? Usted sabe que en República Dominicana, al parecer, en la política no hay reglas. No. No hay reglas. En la política no hay reglas. Y eso... Esto es como Atila y los Unos. Claro, o sea, en la política dominicana la política se define exclusivamente por tópicos de poder, no de legitimidad. Porque en la República Dominicana todo el mundo sabe que si hay una instancia que es un infractor cotidiano de sus propias leyes, es el Estado Dominicano. En todos los aspectos, en todos. Tú vas aquí a una institución del Estado, ellos cometieron un fallo, pero tú tienes que pagar la multa porque aunque el fallo de ellos, la distracción es tuya. O sea, eso es terrible. Eso desde el área fiscal, desde cualquier instancia, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí no se las encuestas no toman los marcos de legitimidad para diseñarse. ¿Por qué? Porque en el 2016 estaba prohibida la reelección y se produjo reelección. ¿Y quién te dice a ti que en el 2020 no se pueda producir? O sea que hay una falta de credibilidad. Hay una falta de credibilidad. O sea, aquí la normativa es relativa y coyuntural. No somos un país que tenemos una cultura como otras naciones, Estados Unidos, ni hablar. Donde ¿podría existir la posibilidad de que en el 20 Danilo pueda ser también candidato, de que él pudiera aspirar nuevamente a reelegirse, aún esto tenga que
ser modificando nueva vez la Constitución de la República. Bueno. O pudiera estar vinculado la insistencia del presidente Danilo Medina de unas primarias abiertas, lo cual llevaría a modificar la Constitución para de paso, bueno, también modificar ese otro articulito por ahí y quitar el transitorio que tiene Danilo, o sea, que está impedido y está contemplado en la Constitución de la República. Sí, mira, aquí esas posibilidades siempre están abiertas. Aquí siempre están abiertas. Entonces, pero yo creo que eso es parte más bien de una estrategia. Una estrategia que su objetivo es reafirmar la preeminencia de Danilo en el plano político dominicano. O sea, indiscutiblemente que Danilo Medina ha llenado un vacío político. Muchas veces la gente de la oposición no se explica en su propia incapacidad. Y es que no saben valorar históricamente el rol que ocupa cada quien en cada coyuntura. En este país ya por lo visto el compartir liderazgo ya no es tan posible. Vamos hacia una visión omnímoda, porque la cultura dominicana del autoritarismo, un autoritarismo podríamos decir ancestral, prefigura en un hombre toda la autoridad posible de los destinos del país. Y ha habido un desplazamiento, porque nosotros antes teníamos liderazgo compartido, vos, Balaguer, Peña Gómez, pero ya eso desapareció, el esquema es la preeminencia de un líder. Y sobre todo por una situación que ha venido acicateando esa visión, y es la falta de consistencia de la oposición. La oposición no tiene un líder así consistente. Bueno, el principal partido de la oposición, que es el PRM, tiene la segunda, o una de las personas que más liderazgo pueden concitar en la política, que es Hipólito Mejía. Sin embargo, Luis Abinader he visto que ha tomado un repunte respecto a Hipólito Mejía. Sí, no, lo que sucede está que ha habido orgánicamente, ha habido una tendencia a apuntalar más a Luis Abinader. Lo que pasa es que Luis Abinader es una persona que todavía carece de trayectoria política. Y eso es importante. Luis Abinader ni ha sido regidor, ni diputado, ni senador. No ha sido nada, ha sido nada más que candidato. Entonces no tiene trayectoria. Y cuando llega por primera vez como candidato a la presidencia, pierde. Y ya eso constituye un hándicap, porque tú puedes llegar por primera vez como candidato sin tener trayectoria y ganas, como le pasó a Leonel Fernández en el 96. Sí. ¿Oíste? O sea, porque eso trabaja de una manera muy particular en la mente de la gente, pero Luis Abinader pierde por un porcentaje abismal. Y hay una encuesta ahí que coloca a Hipólito muy mal, muy bajo en el suelo. Sí, Hipólito le ha desfavorecido mucho su vinculación al gobierno. Y los PRMistas como que ya no creen tanto en Hipólito Mejía, porque si son oposición, son oposición. Y él ha estado más bailando con Danilo que con Luis, que con el propio No, también Luis. el desgaste. Y hay que recordar que Hipólito durante varios procesos electorales fue el candidato o precandidato con la tasa más alta de rechazo. Sí. Y eso, y el otro tema está que Hipólito no es una figura confiable para las élites dominicanas. Ciertamente. También. Profesor, le agradezco muchísimo su visita en el día de hoy. Como siempre, agradable conversar con Daniel Pou. A ustedes, amigos, invitarles a que inicien su día con buen ánimo, con buen pie, con el pie derecho, como dicen, ¿verdad, profesor? Es con el pie derecho que siempre hay que empezar. Compañero, mejórese. Hasta mañana y gócese su gripe día. No se deje vencer. Me dio por la madre, pero bueno, ya la estamos superando. Feliz día.